La plática de este día, 30 de abril de este año 2024, le pusimos como título, Guerras del Oriente, ¿son proféticas? Sí, son proféticas. El Señor Jesucristo profetizó que en los últimos tiempos, previos al arrebatamiento de su iglesia, habría como señal guerras y rumores de guerras. Esto el Espíritu Santo lo dejó escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 6. Dice así, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es verdaderamente impactante que el Señor Jesucristo, después de decir que habrá guerras y rumores de guerras, afirma que es necesario que todo esto acontezca. Los hombres de este tiempo nos preguntamos, ¿por qué es necesario que estas guerras acontezcan? Porque de esta manera el mundo sabrá, con esas guerras, que son fruto de la naturaleza rebelde del hombre y por el rechazo a Dios y al Señor Jesucristo como Salvador de las almas. Dios permite esas guerras por el hombre, porque al hombre le ha sido dada libre albedrío y para que la humanidad decida a quién creer. Además, también para que se cumplan las profecías de los tiempos antes del arrebatamiento de la Iglesia del Señor. Estas guerras no solo se cumplirán, de hecho, ya se están cumpliendo, sino también se complicarán mucho más, tanto que la humanidad entera pensará que comienza la Tercera Guerra Mundial. Por eso mismo, la mayoría de las naciones del mundo entero se prepararán para defenderse de todo enemigo, real o ficticio. Y cuando los conflictos armamentistas produzcan la impresión de que no hay otra solución más que la guerra, hará su aparición un personaje muy carismático con ideas que el mundo aceptará como la solución a los problemas del hombre. Este personaje aparecerá en la política mundial y propondrá un tratado de paz por 7 años, y lo logrará. Pero a la mitad de los 7 años, ese pacto lo desconocerá y se declarará enemigo del pueblo de Dios, de Israel y de todos los creyentes convertidos a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Para confirmar esto, leamos al profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Enfatizando esta profecía, todos los países del mundo aceptarán ese pacto y lo firmarán las naciones de Israel, los árabes y el resto del mundo. Este personaje será el anticristo, a quien Dios le llama la bestia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, que dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, o anticristo de 7 cabezas, representa con cada cabeza los 7 imperios que tuvieron dominio sobre Israel en la antigüedad. Estos imperios son el imperio babilónico, el medo-persa, el asirio, el egipcio, el griego y el romano. Los 10 cuernos son 7 gobernantes que le entregarán el reino de sus países para que comience su gobierno como rey de esas 10 naciones. Con el nombre blasfemo rendirá honra a Satanás. Cuando este hombre despreciable y perverso se manifieste, lo hará con engaños
mintiendo y ofreciendo muchas cosas que nunca cumplirá. Será una persona muy carismática, culta, y dará la impresión de ser muy humanista, tanto que el mundo creerá que solucionará los problemas de todos los seres humanos del mundo, incluyendo la promesa de cuidar al mismo pueblo de Israel, porque los judíos creerán en él como el Mesías de Salvador, porque será de ascendencia judía. Esto lo podemos deducir leyendo el primer sello en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco representa la filosofía con la que se dará a conocer el anticristo al mundo. Una filosofía que hará pensar a los hombres de todo el mundo que ese es el rey que el mundo entero necesita para alcanzar la vida abundante, la paz y armonía. Por eso recibirá una corona como rey. El arco significa que de una manera disfrazada matará a toda persona que se le oponga o que no esté de acuerdo con sus ideas y planes. Significa que será, en realidad, un gobernante cruel y despiadado. Esta bestia será dueño del mundo y de todas sus riquezas, para someter a toda la humanidad a sus caprichos destructivos. Cambiará las costumbres y apoyará la creación de una superreligión, uniendo a todas las religiones del mundo en una sola. A esta superreligión Dios la llama Babilonia la madre, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 17, versículo 5. De acuerdo a lo dicho por el Señor Jesucristo y volviendo al tema de guerras y rumores de guerras, actualmente las guerras de Rusia contra Ucrania, Irán contra Israel, Palestina contra los judíos, y Líbano y Hezbolá también contra el pueblo de Israel, son principios de dolores previos al arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Decimos principio de dolores porque Cristo dijo, todo esto será principio de dolores. Esto lo dice en Mateo 24, versículo 8. O sea, porque después de esto viene la gran tribulación, que es mucho más terrible. Es muy probable que unos pocos días antes del rapto de la iglesia veamos la manifestación de la bestia y enseguida nos vamos al cielo, todos los hombres y mujeres que aceptamos la salvación de nuestras almas y la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Y también todos los niños del mundo, aun los niños de los países donde está prohibido hablar del Dios de la Biblia, serán llevados al cielo, porque los niños son inocentes, no son culpables de pecado. Vamos a leer el texto donde Dios nos habla de la segunda venida de Cristo, donde entendemos que la bestia hará su presentación en el mundo antes del rapto. Vamos a leer la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1b al 3. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De acuerdo con esta cita bíblica, el Señor Jesucristo vendrá después de la tribulación mundial, que como ya vimos durará 7 años. Como señal vendrá, en primer lugar, la apostasía, y luego el hombre de pecado o hijo de perdición, que es el anticristo, llamado por Dios la bestia, aparecerá como Salvador del mundo.
La apostasía ya se practica en muchas iglesias cristianas en el mundo. Solo falta la manifestación pública del hijo de perdición. Es seguro que esa persona ya está en el mundo, pero aún no es el tiempo de su aparición pública como el hombre de pecado. Este ser despreciable pregonará bienestar mintiendo para todos los seres humanos. Esta manifestación del anticristo, Dios lo está anunciando al mundo con los conflictos de guerra, conflictos de guerra en el planeta, principalmente donde Israel, el pueblo de Dios, es el centro de los ataques del mundo árabe principalmente. Israel es atacado aún por países no árabes, como Irán, el antiguo Persia. El anticristo, durante los primeros 3 años y medio de la tribulación mundial, actuará con aparente sumisión a la superreligión, a la que Dios llama la gran ramera, pero desconocerá a esa religión y la destruirá, pisoteándola y aún derribando sus templos en el mundo. Leamos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Para esos días, el anticristo ya habrá tomado posesión del templo de Jerusalén, desde donde exigirá al mundo lo adoren como Dios. La bestia será asesinada a la mitad de los 7 años, pero resucitará poseída por Satanás. Así lo afirma el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia resucita de la herida mortal poseída por Satanás, y por ese hecho los incrédulos pensarán que es el Salvador, y por eso lo seguirán y muchos lo obedecerán para su perdición eterna. Este tema del anticristo es muy amplio, pero por ahora solo compartiré cómo terminará su existencia del anticristo, aclarando primero que el anticristo exterminará, por favor pongan atención en esto, el anticristo exterminará a 3 de 4 personas que quedaron en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Pues el mismo Satanás, que odia al hombre y por siglos y milenios, tiene en mente destruir a toda la raza humana. Este malvado ser, llamado la bestia, al final de la gran tribulación será lanzado vivo junto con el falso profeta al lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno eterno. A este infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles será ocupado primero por 2 hombres, por la bestia y el falso profeta. El diablo, que es el mismo Satanás, les hará compañía 1000 años después. Así lo confirma Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2, 3 y 10. Dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos que después de 1000 años, la bestia y el falso profeta están vivos, siendo atormentados ahí en el infierno. Bueno, pues así termina el anticristo y el falso profeta, atormentado con fuego en el infierno por los siglos de los siglos. A ese mismo lugar serán lanzados todos los hombres y mujeres después de pasar por el juicio final, de donde nadie es declarado libre de pecado. En ese juicio todos resultan culpables
y por eso terminan en el lago de fuego y azufre. Estos son los que no aceptan el regalo de Dios, que es la vida eterna en el cielo a través del Señor Jesucristo. Enfatizando esta gran verdad eterna, solo por aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal, las almas van al cielo. Nadie merece ser salvado, pero Dios regala la salvación a toda aquella persona que se reconoce ser pecadora, pero se arrepiente verdaderamente de sus pecados y pide perdón a Dios. Las almas ya están perdidas y condenadas al infierno. Por eso Cristo vino a salvarlas, para que no terminen en ese infierno eterno de tormento eterno. Los avisos son muy claros por parte de Dios para todo el mundo. Los hombres debemos creer en la palabra de Dios porque es la verdad eterna. Quien acepta a Cristo como Salvador personal recibe gratis la salvación eterna de su alma. Cristo es el camino al cielo. No hay otra manera de ir con Dios. Para terminar este breve mensaje, te invito en el nombre del Señor Jesucristo, te reconcilies con Dios, invitando a Cristo entre a vivir en tu corazón. Si te arrepientes y le pides perdón, Cristo entrará en ti y vivirá eternamente en tu corazón. Para obtener este regalo eterno, debemos pedirlo orando. Te pregunto, si quieres tener la seguridad de la salvación de tu alma, entonces ora conmigo de la siguiente manera. Te voy a pedir que si quieres tener la seguridad, pues, de que cuando partas de este mundo te vayas al cielo, le digas a Dios esta oración que yo voy a decir, pero te voy a pedir que, como respeto a Dios, inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas a Dios lo siguiente. Bendito Dios, te doy gracias, porque a través de este mensaje tú me estás hablando al corazón, me estás mostrando que me amas y que por eso enviaste a tu único Hijo a la cruz del Calvario, para que ahí pagara por todos mis pecados. Señor, quiero decirte que reconozco que soy pecador, pero que me arrepiento de todos mis pecados y te ruego me perdones. También te digo que acepto a Cristo como mi Salvador personal. Por eso, Señor Jesucristo, te ruego que con tu preciosa sangre laves mi corazón. Límpialo completamente, porque yo necesito que entres a vivir dentro de mi corazón, porque yo acepto el regalo que tú me ofreces, que es la salvación de mi alma. Entra pues, Jesús, a mi corazón y sálvame. Padre, también te ruego que con tu Santo Espíritu selles mi corazón por dentro para que nunca te salgas. Y ahora que estás en mi corazón, quiero pedirte que cambies mi vida, que la transformes y la uses para tu gloria. Todo esto, Dios, yo te lo pido, no confiando en algún mérito mío, sino solo en los méritos y en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, ahora mi Salvador personal. Amén. Bueno, pues, si después de escuchar y ver este video, tú le has abierto tu corazón a Jesús y lo has dejado entrar, entonces ya está ahí. Si tú murieras hoy, mañana, dentro de una semana, o dentro de 10, 20 años, 50 años o más, te vas con Él directamente al cielo. Por lo cual que también termino diciéndote, si no te veo aquí en la tierra, allá arriba, sí te veré, con toda seguridad. Que Dios te bendiga y hasta pronto.